Como decíamos ya, la patología pulmonar, como muchas otras estructuras, en cualquier otro campo de la patología también, ustedes ya se habrán dado cuenta seguramente que he hecho patología 1, estamos en patología 2, que el detalle está en la alteración de la estructura. Tan es así que en algunos laboratorios dice, no, diagnóstico por la estructura, es decir, examinando la estructura histológica, como puede ser también la anatómica, obviamente nosotros podemos inferir o sacar la conclusión de que está alterada la función, y eso es sencillo. Se malogra la estructura, se malogra la función también. Se descompone una llanta de un auto y es imposible, tendrá que arreglarse, se malogra la estructura y se malogra la función, no puede actuar tampoco o correr o caminar el vehículo, ¿verdad? Igual es acá. El meollo a veces, o la lesión, aparentemente es muy simple en cuanto a la propia, diría ser la lesión per se, es decir, una alteración de un grupo de células o de una estructura, pero cuando son todas las estructuras, la cosa ya cambia. Y puede enfermarse, puede alterarse definitivamente todo el órgano también. Y sabemos también nosotros desde patología general que ninguna estructura, ningún órgano, ningún sistema del organismo funciona independientemente. Hay una concadenación, una interrelación íntima que es imprescindible para la vida y para mantener la homeostasis. El hecho que se divida en patología cardíaca, cardiovascular o pulmonar, respiratoria, urológica, etcétera, es solamente por una cuestión didáctica, ¿no? Ustedes ya están haciendo la parte clínica, así es que no pueden decir que si el paciente tiene todo, solamente le voy a examinar el pulmón, ¿no? Es toda una unidad, hay que integrar a veces muchas cosas, y de repente por ahí resulta que hay más de una estructura dañada, o más de un órgano comprometido, o está todo el organismo comprometido. Y ustedes habrán leído y habrán visto a cada rato, o en los certificados de función, que le pone el médico, ¿no? ¿Cuántos han asistido ustedes? Seguramente dice, falla multiorgánica. Bueno, ya fallaron todos. Y es tan difícil a veces el manejo que, bueno, el sujeto o el individuo, el cuerpo llega a fallecer justamente o a morirse por una falla de múltiples órganos que es imposible recuperar. Este esquema algo tiene que ver con lo que les estaba haciendo de una manera introductoria. Esta es la unidad funcional, diríase, del pulmón. Aparte de que tenga 3 lóbulos, tenga vasos, canales de acceso del aire, etc. Así como la unidad funcional, estructural del riñón es el glomérulo, diríase, porque ahí cumpliría su función principal, el glomérulo con todos sus componentes. En el caso del pulmón es la pared alveolar, que cuando la vemos así es muy simple: una luz capilar, un endotelio que cubre, ustedes ya saben, todos los vasos sanguíneos de todo tipo. Las cavidades grandes del corazón siguen siendo endotelios, y obviamente no hay que repetirlo, discurre la sangre por ahí, ¿verdad? La unidad funcional del pulmón tiene por el otro extremo el espacio respiratorio, es decir, los alveolos no como estructura, sino como espacio, porque el intercambio gaseoso se va a dar justamente en la pared, y ahí está la función principalísima del pulmón. Aparte de todas las alteraciones, de las funciones bioquímicas de otra naturaleza que se realizan a través de toda esta pared, pero aquí está la falla. En un extremo el capilar, en el otro extremo el espacio alveolar, que tiene también un epitelio, está tapizado por 2 tipos de células que son neumocito
porque está en el pulmón, en el neumocito tipo 1 y tipo 2. Cada uno con su función más o menos específica. Una población mucho más grande que la otra, pero de todos modos esa es. Entre los dos está el intersticio y las células mesangiales. Perdón, las células intersticiales, que también forman parte del tejido conectivo en general. Entonces, ¿qué hay? Habrá fibroblastos, habrá matriz extracelular y demás. En esta zona es donde se realiza, o es tan importante, que es donde se lleva a cabo toda la función, o la función principal, si se quiere, el intercambio gaseoso. Entonces es fácil de entender. Si está alterada la pared alveolar, está alterada la función. Si está alterada la pared endotelial, estará alterada la función, igual. Y si está alterado el intersticio, también está alterada. Hay entidades que preferentemente comprometen las superficies alveolares, en otras comprometen los vasos sanguíneos y en otros los intersticios, como lo vamos a ver. Dependerá de la magnitud para que esté más o menos comprometida la función en general de este órgano. Entonces, dicho esto, para que vean, aparentemente es un poco simple la estructura, pero la cantidad de funciones y de reacciones que se hagan a cabo es prácticamente extensa. Entonces vamos a ver, ya que vamos ahí, no vamos a repetir mucho sobre la anatomía. Ustedes se acuerdan bien cómo es el pulmón, lo ven a cada rato. Y vamos a hablar de algunas de las condiciones que impiden que se lleve a cabo un adecuado intercambio gaseoso. O sea que te altera la función del pulmón. Uno de ellos es la telectasia. ¿Qué es la telectasia? Es el colapso. Se comprime. Si nos acordamos un poquito de anatomía, se acordarán ustedes que los pulmones son unas esponjitas, ¿verdad?, que están llenas de aire. Puede que en algún momento de la patología, como vamos a ver, ese espacio aéreo que debería ser los alvéolos estén llenos, pero de otras sustancias. Puede ser líquido, puede ser sangre, puede ser células inflamatorias, puede ser un componente extraño, etc. Y otra de ellas es sencillamente que la esponjita se colapsó, se comprimió. Esa es la telectasia. Y si un lóbulo o un segmento del pulmón o todo un pulmón se colapsa, se produce la telectasia, es fácil de entender entonces que esa cantidad de la función que está cumpliendo esa zona va a estar disminuida. Imagínense que sea todo un lóbulo pulmonar o que sea todo un pulmón. Entonces bruscamente se puede estar disminuida la función en 15, 20, 30 o 50% de toda la función respiratoria. Esa es la atelectasia, es una inadecuada expansión de los pulmones. Algunos, inclusive un poquito más puristas de los patólogos, dicen que es la única forma de atelectasia, que las otras son alguna forma también, pero son colapso pulmonar. Es una cuestión de términos, pero en realidad diríase fisiopatológicamente la misma cosa. Es una indicada expansión en los neonatos. Por algún motivo, las criaturas, especialmente las que son más prematuras, es decir, que no han alcanzado la madurez completa intraútero, no se expande bien su pulmoncito y se queda disminuido. ¿De acuerdo? Por eso lo vamos a extrapolar el adulto. El adulto ya se desarrolló, el niño o el adulto con mayor razón, y por alguna circunstancia esto se puede colapsar. Entonces tenemos acá el colapso del pulmón previamente expandido, en los casos de los adultos, provocando una ventilación, ya dijimos, inadecuada. Hay tres condiciones o tres formas de producir este fenómeno, que son la reabsorción, por compresión o por contracción. Cada una tiene su forma, la consecuencia va a ser la misma, pero tiene una forma de expresarse y de manifestarse, y también su patogenia cambia un poco. Vamos a ir viéndolos poco a poco. Reabsorción. ¿Qué es lo que ocurre? Vamos a apagar este aparato.
Un ratito lo apago mejor, ¿no? Bien, dice reabsorción. ¿Qué ocurre? Hay una obstrucción completa de la vía aérea por un cuerpo extraño, por ejemplo. Muchos de los niñitos, a veces son las cuestiones policiales o de accidentes. Las criaturas son un poquito descuidadas, no tienen la capacidad de reacción, todo, y se pasan algunos dulces, caramelos, juguetes, etc. Se obstruye, imagínense que se obstruye toda la tráquea. La muerte se produce ahí. Cuando aún estaba estudiando, así como ustedes, todavía me acuerdo en unas prácticas que tuve en medicina legal, una criaturita no le encontraban nada. Estaba muerto, bueno, lo habían traído de su casa, nadie sabía que se había muerto, estaba en pleno carnavales, y el médico le quita los dientes y ya tuvo más capacidad, llegó, abrió hasta la lengua, lo sacó todo por ahí, y le encontramos un globito de esos de carnavales. Había entrado, había hecho efecto de válvula, y la criatura se murió. Miren ustedes, un inocente globito que estaba jugando a la criatura, se lo pasó, hace el efecto de válvula y se murió, porque se le cerró toda la tráquea, y a un chiquito de unos 4 años, 5 años, la tráquea todavía lógicamente es pequeñita y le tapó completamente. Con juguetes puede ocurrir eso también, con frijoles, semillas, alguna cuestión de la criatura. ¿Y a cuántos nos puede haber pasado? Ya por estructuras mayores, un pedazo de un fragmento de una fruta o de carne, en fin, ¿no? Que a veces es espectacular cuando uno lo expulsa, ¿no? Que prácticamente vuelve a la vida. Ese es el caso típico de una atelectasia por reabsorción. En otros casos, cuando hay un fondo patológico, por ejemplo, un paciente que tiene asma, secreta y produce un moco muy denso, que hace como tapones y es muy difícil movilizarlo, se puede producir también una atelectasia en ello. La neoplasia también es fácil de entender porque es un elemento que ocupa espacio en la vía aérea, ¿verdad? Por compresión, presencia de aire o líquido en la cavidad pleural. Mire, esto es intraaéreo, diríase, en la vía aérea puramente. La consecuencia va a ser igual, pero en el otro caso es compresión más bien porque hay aire o líquido en la cavidad pleural y comprime el pulmón. Todo lo que son derrames pleurales, de cualquier tipo. Por contracción, aquí ya más bien la lesión está en el intersticio, cualquier entidad. Por eso que ustedes habrán visto ya los que han hecho reumatología, la parte clínica también. Hay inclusive un síndrome riñón-pulmón, ¿se acuerdan? Y lo que preferentemente compromete son los dos órganos. Y cuando se habla de enfermedades del tejido conectivo, pues todas las estructuras que tengan tejido conectivo, que son prácticamente todas las del organismo, pueden estar comprometidas. Y el tejido conectivo, el intersticio del tejido, del parénquima pulmonar es tejido conectivo, por lo tanto puede estar comprometido también. ¿Y qué hace? Hay una fibrosis, es decir, ese tejido intersticial ha sido reemplazado por fibrosis, le quita, no tiene las mismas características del intersticio natural y le impide también el intercambio. Y a final de cuentas puede producir un colapso también porque no permite que se expanda el pulmón adecuadamente. No tengo, ahora sí que me van avisando para no excederme ahora. Acá tienen los ejemplos. Y esto es del Robbins, así que ahí tienen todo el material ustedes. Por reabsorción, obstrucción por un tumor, por ejemplo, cuerpo extraño, compresión, presencia de líquido, y por contracción externa. Esto quizás es lo que más vemos es esto, salvo los que vayan a hacer por especialidad, en fin, neumología, también se ve esto, y ahora últimamente también, en los casos de fibrosis pulmonar, ¿no? Hay otro gran grupo de entidades que se llama, o que se les conoce así, que están agrupadas como enfermedad pulmonar obstructiva. En este caso,
lo que ocurre es que se dificulta la movilización del aire a través de la vía aérea. Algo parecido a lo que ocurre en el otro caso, pero no se colapsa, no se cierra del todo, diríase, la vía aérea. Entonces hay una adecuada movilización de las vías aéreas. Los mecanismos que están aquí, algo similar a lo que ha ocurrido si es que no obstruye completamente la vía aérea, el moco, por ejemplo en el caso del asma, o un cuerpo extraño que no sea muy grande y que obstruya todo, o por dificultad en la expansión del parénquima pulmonar. Sencillamente la expresión es esa: hay una dificultad en el pasaje de entrada y de salida del aire al parénquima pulmonar. Eso es el fundamento de esta entidad. El grupo de entidades que están, son varias, y varias de ellas son, 3 o 4, 5 o 6 o más quizá, que dividen muchas, o que comparten muchas características tanto clínicas como estructurales y lógicamente semiológicamente. A veces es difícil diferenciar una de otra o querer aislarla porque están sobrepuestas o están, diríase, compartiendo algún proceso. Y como todos tienen un espacio, verán ustedes, el asma puede producir el enfisema, o el enfisema condicionar, o una con bronquitis crónica también condicionar un enfisema, y al final se hace un problema sobreañadido que es imposible separarlos en algún momento. Por eso aquí se habla sobre la relación entre enfermedades obstructivas crónicas en general, antes de dividirlas y estudiarlas cada una por su lado. Las más representativas en este caso son el enfisema, vamos a ver qué es, la bronquitis crónica, que es muy común, el asma y las bronquiectasias. ¿El enfisema qué es? Esa estructura que nosotros habíamos visto en la primera diapositiva, que tiene de repente un determinado calibre, los alveolos o los espacios alveolares o los bronquiolos respiratorios, etcétera, se dilatan. Y se dilatan de tal manera que altera la morfología, alteran la estructura. Y que se produce destrucción, y al producirse destrucción o necrosis, si se quiere, del parénquima pulmonar, la siguiente consecuencia es la cicatrización. Por lo tanto, todo tejido que se pierde, si se ha deteriorado, se ha necrosado, va a ser reemplazado pues por fibrosis. Y el tejido fibroso no tiene la función, no tiene la capacidad elástica, por ejemplo, ni tampoco tiene la capacidad de intercambio. Por lo tanto, ese fragmento, ese segmento, ese territorio perdido del pulmón cicatrizado es inútil. Y el caso del enfisema es dilatación de los segmentos aéreos distales, destrucción y fibrosis de las paredes, de sus paredes, lógicamente. Característicamente, y lo más frecuente es que sea posterior a los bronquiolos terminales. Por lo tanto, ya ustedes seguramente más, si no lo han dicho todos, ya quizás han visto en una placa radiográfica también cómo se ve un enfisema, ¿verdad? Muy aireado, especialmente en las zonas periféricas. Y hay alguien que los ha clasificado. Esto va a ir variando probablemente o cambiando de nombre. Ahora se conocen así clásicamente como centroacinar, panacinar, paracetal e irregular. Antes tenían otras denominaciones, pero en la revisión última que hemos hecho, por lo menos de los textos de patología, tienen esta clasificación. ¿Tiene algo que ver de repente que sea uno u otro? A veces no, desde el punto de vista funcional, porque la disminución de la capacidad ventilatoria va a estar más que en el tipo, va a estar referida tal vez a la extensión de la lesión. Pero están clasificados así. Un enfisema centroacinar o centrolobulillar también se lo conocía. Compromete los bronquiolos respiratorios
y se preservan los alveolos. Y no por coincidencia, no, es una de las características también, es la forma más común del enfisema. La ubicación más frecuente en estos casos está en los lóbulos superiores y en las zonas apicales. Dicen los autores, los que estudiamos, que tiene una relación directa, inequívoca, con el consumo de cigarrillos. Desde poquitos hasta los grandes o los fumadores pesados, como se les conoce también, aquellos que consumen más de 2 o 3 paquetes de cigarrillos al día, ¿verdad? El pan acinar o pan lobulillar asienta más bien los extremos de los bronquiolos respiratorios y los alveolos. Ahora en un esquema lo van a ver, y si han tenido la oportunidad de revisar la clase que está colgada, ya han visto la fotografía seguramente. Aquí cambia un poco, probablemente la patogenia no es la misma, o mejor dicho, los factores que están condicionando este tipo de enfisema no son los mismos, lógicamente, y su ubicación es más hacia los niveles inferiores, hacia las bases pulmonares o de los lóbulos, y se relaciona o tiene mayor relación con una alteración congénita metabólica, que es la deficiencia de alfa-1 antitripsina. Pero como verán, el otro tipo de enfisema, ahí ya estamos contando el 95% de seguridad de que se trata de ese tipo de enfisema, salvo que ya se tenga el diagnóstico, se sepa que esa persona tiene esta deficiencia. No. El enfisema acinar distal o paraseptal, también conocido, en este caso los segmentos terminales del acino, están comprometidos, respetando las partes proximales. Se aprecian bien la zona vecina a la pleura, se relacionan con zonas de fibrosis, o sea, zonas cicatriciales, de atelectasia, pueden llegar a pedir algunos centímetros, y como va a ser una fotografía, tiene un riesgo alto de ruptura o provocar un neumotórax espontáneo, y a veces de necesidad muy urgente, que tiene que terminar el sujeto en la sala de emergencia de los hospitales. Y otro enfisema irregular, conocido así también, y se afecta de forma irregular a diferentes segmentos de un lobulillo o de los pulmones en general, y se relaciona más con lesiones cicatriciales por alguna causa. Y si nosotros nos acordamos que dentro de las lesiones pulmonares, casos de infecciosas, nuestra tuberculosis, y la tuberculosis compromete mucho las zonas apicales, entonces en ese caso estará más ubicado por ahí. Tiene que ver algo con ello, porque el parénquima que se pierde por cualquier causa, una neumonía de repente, otra ubicación, una intervención quirúrgica, un examen, en fin, una herida por alguna proyectil o por arma blanca, lo que fuera, sencillamente ese territorio perdido de parénquima no se recupera. No se olviden, el parénquima pulmonar no se recupera, el parénquima renal tampoco, por eso es que después llega a insuficiencia severa. Entonces, como no se recupera, ¿qué hace? El parénquima periférico o cercano, o que está rodando a estas estructuras, trata de hacerse un poquito más competente teóricamente y hacerse cavidades más grandes para compensar, entre comillas, lo que se ha perdido. Pero llega un momento en donde ya es tan grande también que ya se deteriora y ya se perdió, además de lo que ya tenía primariamente, lo secundario, la zona enfisematosa. Aquí tienen un esquema y lo tienen en vuestro ROIS también, la ubicación. Este sería un bronquio o una unidad respiratoria terminal. Como verán, si hemos hablado del enfisema, y el enfisema casi siempre, para no hablar de otra cosa, es periférico. Eso seguramente ya lo habrán visto también en la parte clínica ustedes. Y en la parte radiológica tienen que buscar en las zonas periféricas también, o apicales o basales, pero siempre periféricas. Que es distinto a hablar de cuando hay una patología parailiar, por ejemplo, o bronquial de bronquios grandes, que hay otro grupo de entidades que comprometen estas estructuras.
Y este es el bronquiolo respiratorio, que es el que estaría comprometido, que es el enfisema centroacinar en la mitad del acino, o el panacinar, que está comprometido todo el acino. La consecuencia van a ser, como le repito, más que dependiendo de la ubicación, va a ser por la magnitud de la lesión que pueda tener. Hay otro tipo de enfisema, que es uno de los que le comentaba, que es el enfisema por compensación, que se trata de dilatar los alveolos en alguna zona vecina que les decía, tratando de hacer la función del otro elemento que se estaba perdiendo o que se ha perdido hasta un determinado límite también, porque si no después, por definición, el enfisema es destrucción y fibrosis, entonces se le añade más problemas que ya tenía. Y la hiperinsuflación obstructiva es una expansión pulmonar por obstrucción de la vía aérea, si es que el cuerpo extraño o por un lado no ha comprometido un buen bronquio para que dé alteración severa, o porque no ha obstruido del todo la vía aérea para que se produzca la atelectasia. Y el parénquima circundante periférico, así como el caso de la compensación, también se dilata atrapando aire para compensar teóricamente lo que ha perdido en esa zona. Y este enfisema buloso, que es uno de los enfisemas, diríase, de mayor riesgo, ¿es por qué? Porque se forman estructuras bulas, serían unos globitos, ¿no? Una estructuras muy dilatadas, siempre hacia la periferia, y se hacen bulas de gran tamaño, a veces algunos centímetros. Y como esto tiene conexión con la vía aérea, se rompe una bula y se produce un colapso prácticamente muy significativo, muy grande, y a veces, como le repito, el paciente tiene que llegar a la emergencia porque tiene un neumotórax espontáneo, ¿no?, que está haciendo cualquier actividad y bruscamente ve disminuida, mermada su capacidad ventilatoria en un tercio o de repente hasta en la mitad, porque se puede colapsar todo un pulmón. Dependerá de la magnitud de la bula comprometida. Esto, como nosotros también tenemos muchos pacientes con tuberculosis, hay que estar advertido, y a veces las lesiones tuberculosas cicatriciales están periféricamente y hacen enfisema y eventualmente pueden romperse. Esto es una de las complicaciones, así como hay de los famosos, de las formas cavitarias o de las cicatrices cavitarias que tiene el pulmón, en el caso de la tuberculosis, para que se sobreinfecte con un hongo. ¿Se acuerdan cuál es el hongo? El aspergillus. Entonces se puede hacer un aspergiloma, que es otra complicación mayor. Aquí puede romperse la bula y hacer un neumotórax espontáneo. Bueno, esto, para que lo vean, también lo tienen en el texto ustedes, sencillamente para ver la relación que hay entre las lesiones respiratorias, que son dentro de las principales, las más frecuentes, por el hábito del tabaco. Más que se era para recomendarles que no fumen ni cigarro ni de la otra tampoco, porque también puede provocarles esto, ¿no? La nicotina y todas las sustancias que se producen en el caso de la combustión del tabaco y del papel y de todo lo que tiene ahí, producen irritación, y entre ellos pues está la nicotina, una de las mayores. Produce una irritación, un estímulo con proceso inflamatorio y demás, y al final resulta degenerando o dañando el tejido después. Un ejemplo de enfisema buloso. Miren, este es un pulmón y estas son las bulas periféricas. Aquí cualquiera de ellas alcanza más, esta puede ser quizá un par de centímetros, pero esta puede estar quizá en unos 4,
Y no son una, son múltiples. Tampoco es obligatorio que tenga un tipo de enfisema no tenga el otro, no lo inmuniza. Puede tener todos los tipos de enfisema si es que se quiere. Enfisemas bulosos. Bulas. Miren ustedes, imagínense que también todas estas zonas, que ahora son unas bulas, ha sido pulmón, pues. Aquí nomás ya tienen prácticamente un 30% tal vez de pulmón destruido, por lo tanto 30% menos de la función respiratoria. Bulas enfisematosas. Enfisema también aquí, inclusive antes de retirar inmediatamente retirado el peto en caso de autopsia. Y esto es un pulmón fijado, miren ustedes, un tremendo panal de abeja. Y todos estos espacios eran pulmón. Por lo tanto, prácticamente no hay pulmón funcionante. En todo caso, está muy, muy disminuido. Enfisema. En la histología dependerá de la zona que vamos a estudiar, porque si es una bula es imposible, lo que yo voy a ver solamente la pared de la bula, ¿no es cierto? No voy a ver la estructura, entonces tengo que coger o tengo que tomar estructuras que sean alcanzables en el microscopio. Pero si tengo esa oportunidad, esa opción, desgraciadamente cada vez menos, porque las necropsias están disminuyendo, o han disminuido ya desde hace algunos años, se va incrementando la disminución. Esto, por ejemplo, no lo vemos más que en caso de autopsia o que el pulmón o segmento pulmonar haya sido extraído por otra causa. No se le vaya a ocurrir, y eso lógicamente, a querer hacer una biopsia pulmonar para diagnosticar enfisema. Bueno, ese es otro tipo de diagnóstico que se hace. Lo veíamos mucho cuando había autopsia urgente, pero ahora en los especímenes que nos llegan, que sacan un lóbulo pulmonar o un pulmón por una neoplasia, por lo que fuera, por otras causas, podemos verlo eso. Y tiene que ser una sección lógicamente que tenga una representatividad en la parte microscópica. Imaginémonos, este es un alveolo normal y este es una zona enfisematosa. Como verán, una gran cavidad que ya no tiene la división que tiene, y también tienen engrosamiento de las paredes, ¿no? Este es quizá el doble, otras veces se ha roto la pared de aquí, se ha hecho una gran cavidad, algo similar con esto de acá. Pero no tenemos, como les repito, tiene que ser en una estructura más o menos pequeña para poder verla. Bueno, la bronquitis crónica, que es otra forma, tampoco esta entidad como la anterior. Hay algunos que yo lo voy a ir mencionando, sí, en donde nosotros tenemos un papel importante como patólogos, porque sí nos mandan biopsias. Para bronquitis crónica es un término puramente clínico. Las características que le vamos a señalar son porque están contenidas en el documento y en el sílabus, pero este es diagnóstico clínico. Así como ustedes saben, insuficiencia renal, no interesa cuál fue la causa, ya está en insuficiencia renal, ¿verdad? Después se buscará la causa, pero ese paciente, si no lo tratan primero por su insuficiencia, se va a morir. Después de repente ya le da tiempo para buscar la causa en general. El caso de la bronquitis crónica, ¿qué va a hacer? Clínicamente, dice, presencia de tos constante con producción de esputo durante mínimo 3 meses y por 2 años consecutivos. Así que no le pueden decir a alguien que tenga bronquitis crónica en la primera consulta. Salvo que tenga la historia así, doctor, yo tengo así esto, pues hace como 4 años, ¿no? Me pasa esto, y recién se entera el médico. Entonces hay que hacer un seguimiento, hay que tener una buena curiosidad para poder hacer una historia clínica adecuada y poder detectar esto. Sin otra causa que pueda explicarla lógicamente. Si alguien se resfría, no puedes tener bronquitis crónica, pues. No va a estar dentro de ese grupo. Si alguien tiene tuberculosis, tampoco, pues, ¿no? Porque ya tiene otra causa determinada. El factor más importante, nuevamente, muchachos y chicas, hábito de fumar. Y a pesar de eso, que lo decimos,
aunque no lo crean, y ustedes de repente se conocen mejor que yo, indudablemente, pero lo vemos aquí, hay gente que estudia medicina aquí y en otras partes, en otras universidades también, y fuman. De las dos. Más tabaco, pero también fuman. Sí, es cierto, no estamos descubriendo nada. De mi profesión también había otros. Y el otro detalle es la contaminación ambiental, que está cada día peor. Ninguno, no sé, cada uno tiene diferentes lugares de vivienda, ¿no? Pero ¿quién no pasa por la avenida Javier Prado, de repente por el mismo centro de Miraflores, en la avenida Bancay, en fin, pues, hay un momento que es irrespirable, ¿no? Esos buses y de todo tipo, hablando de Lima y hablando de otro tipo, de otras ciudades, porque muchos también se ven de provincias, hay zonas industriales, mineras, etcétera, o que no tienen buen saneamiento y demás. Y cada día eso va a ir incrementándose. Ustedes saben que es un problema a nivel mundial, eso, la contaminación ambiental, de la que no nos podemos sustraer, desgraciadamente. Alguna vez leí un artículo por ahí, que diariamente nosotros nos exponemos, sin que tengamos vicios, ¿ah? El hecho de estar en una ciudad como así como Lima, hablaba mucho de México, que es el estudio de servicio de México, pero México es muy parecida a Lima, dicen, la Ciudad de México. Alrededor de unas 7.000 sustancias nocivas nos estamos exponiendo diariamente, de las cuales aproximadamente un 10%, o sea, unas 700, tenían potencialidad de hacer daño y a causar enfermedades al organismo. Y un 10% de ellas, alrededor de unas 70 más o menos, están completamente relacionadas con algún tipo de deficiencia que tuviera los seres humanos que sufren patología respiratoria. Y no nos podemos sustraer, pues. Tenemos que ir acá, tenemos que ir por allá, tenemos que ir a todas partes, y en todas partes va a haber contaminación. Entonces, si a eso le sumamos los dos factores, ya bueno, la responsabilidad va por nosotros. El otro detalle es que esta bendita bronquitis crónica puede evolucionar a un EPOC, que va a ser enfermedad pulmonar obstructiva crónica, condicionar un copulmonar o condicionar una insuficiencia cardíaca congestiva por repercusión que tenga de la lesión pulmonar que le haya hecho. Promover metaplasia y displasia epitelial. Sí, chicos, no hay ningún examen, ningún estudio, no solamente acá, en todas partes, la gente que sabe más que nosotros, que estudia más estas cosas, en cuanto a una producción cultural, si se quiere, del hombre, si es que se le llama producción cultural a todo lo que ha creado el hombre, que es el tabaco y el hábito de fumar, con problemas de salud y con el tabaquismo. Es imposible, no hay ningún examen que diga lo contrario, al contrario, todas dicen que sí. Y no solamente relacionadas con problemas de tipo respiratorio, urológicos, tiene algo que ver con cáncer de vejiga, cáncer de esófago, etcétera, una serie de problemas que hay. Entonces, ¿qué ocurre primero? Como se lesiona tanto la pared bronquial, un mecanismo de defensa natural, es un problema adaptativo que lo hemos visto el año pasado, que es la metaplasia. ¿Qué es la metaplasia? Es la transformación de un epitelio por otro epitelio generalmente más resistente. Es decir, el epitelio pseudoestratificado cilíndrico ciliado del bronquio se transforma en un epitelio escamoso, porque es estratificado. Pero al hacerse estratificado, pierde la capacidad de los cilios, por lo tanto ya no tiene cilios, y los cilios ustedes saben la función principalísima que tiene, tanto que hay algún síndrome, creo que es el síndrome Cartagener, y hay otros ahí que prácticamente exclusivos o están fundamentalmente relacionados con la incapacidad de movilizar las estructuras o la parálisis de los cilios del epitelio respiratorio. Y lógicamente ese órgano, esa estructura está pues en detrimento. Si la metaplasia no logra revertirse, puede condicionar a una displasia. Y hablar de displasia ya es de hablar de palabras mayores.
es hablar de lesiones pre-neoplásicas. Así como ocurre en el cuello uterino, en el esófago, en el estómago, que lo vamos a ver porque creo que conmigo también va a ser la parte de patología digestiva, aquí ocurre también lo similar. Y después de la displasia que viene, la neoplasia, o sea, el cáncer. La patogénesis, irritación crónica por sustancias inhaladas. Infecciones microbiológicas que tampoco a veces nosotros tenemos mucha responsabilidad en eso, ¿no? No sabemos con quién interactuamos, estamos en un vehículo de servicio público, en el cine, en el mercado, donde sea, pues es imposible sustraerse, ¿no? Entonces la exposición también es muy manifiesta y muy fácil a veces. Dice, 4 a 10 veces más común en fumadores pesados. Bueno, eso ya lo comentamos. Y una de las características tempranas de la bronquitis crónica es la hipersecreción mucosa bronquial. Es decir, aquel paciente que tiene muchas secreciones bronquiales, de repente está con las primeras características de una bronquitis. ¿Qué es lo que ocurre? O qué se produce, diríase con un problema estructural ya. Un incremento marcado de las células caliciformes, aquellas que elaboran el moco. Así como hay células caliciformes en el tubo digestivo, aquí también las hay. Y se produce una... ¿Qué hago con este disparate? ¿Ah? ¿Seguro? Ya. Las glándulas mucosas se hipertrofian, por lo tanto, si hay hipertrofia, hay mayor cantidad de glándulas o son más grandes, por lo tanto elaborarán más moco. Las alteraciones en las vías aéreas pequeñas pueden resultar en una manifestación temprana como si fuera una obstrucción crónica. Estos fenómenos los vemos nosotros o tenemos que verlos para hacer diagnóstico de bronquitis crónica. No, ya lo dijimos. No, a nadie se le va a ocurrir hacer una biopsia pulmonar para diagnosticar bronquitis crónica. Bueno, estas lesiones se ven cuando hay la oportunidad de examinar el pulmón, pero que ha sido extraído por otra causa. ¿Cómo se ven los pulmones? Están hiperémicos, están tumefactos, con edema de las patas mucosas, secreción de moco muy excesiva y a veces hasta con pus. Se nota la hipertrofia de las glándulas. Este famoso índice de Rey mayor a 0,4, grosor glandular sobre... Es una relación que se saca entre el espesor que tiene el componente glandular submucoso, o de moco, mejor dicho, porque está en la submucosa, en la capa submucosa del bronquio, sobre el espesor o el grosor de la pared. Se hace una relación ahí y debe salir más de 0,4. Y le digo esto porque más de una vez yo he visto en exámenes hasta de residentado. Pero no sé si lo hacen por molestar a los muchachos, pero nunca he visto en la historia que diga índice de Rey 4.39 o 4.5, etcétera, etcétera, para sustentar el diagnóstico de bronquitis, porque hay otra metodología, pero ahí está, y siempre se habla del famoso índice de Rey. El otro detalle que sí hay que tener cuidado es cuando hay la metaplasia y la displasia, que ya le estábamos diciendo. Y después de todo, lógicamente, cuando hay un estrechamiento por un proceso cicatricial generalmente de los bronquiolos, y que va a dar lógicamente disminución en la capacidad de drenaje o de llegada del aire. Rápidamente, en el caso de que tuviéramos la oportunidad de examinar eso, esta es la pared del bronquio. Mire usted, aunque está un poquito, se ha caído el epitelio, pero el incremento, todos estos puntitos oscuros que ven ustedes, son linfocitos o son células plasmáticas o monocitos, que es proceso inflamatorio crónico. Edema, que está representado ahí por estos espacios blancos aparentemente, gran congestión vascular que hay también,
Aquí no se ven las glándulas mucosas, creo que hay otra fotografía, veremos. No hay. Bueno, el otro fenómeno que también lo vemos es la bronquiectasias. Es una dilatación, miren, nuevamente daño irreversible de bronquiolos y bronquios. Aquí sí ya puede comprometer bronquios de mayor calibre, y de hecho lo hace. Posteriormente ocurre realmente a una infección que ha habido en algún momento, o más de una infección sobreañadida en un mismo lugar, en un mismo territorio, o una infección crónica. Hablamos de la tuberculosis, que provoca necrosis tisular, y como hemos dicho, necrosis tisular significa pérdida del tejido y reemplazo por fibrosis a veces. Pero cuando el bronquio es ya de un regular calibre, tiene ya tejido muscular, que no tiene el alveolo, el saco alveolar, no tiene músculo. Sin embargo, en los otros bronquios sí. Y el tejido elástico también se pierde. Otro detalle es que es un daño permanente, por lo tanto irrecuperable. Se perdió y se perdió. Condicionantes, procesos congénitos. Dijimos, el síndrome de Cartagener es uno de ellos. Infecciosos, hongos, aspergilosis, tuberculosis, ahora el VIH, obstrucciones crónicas, enfermedades autoinmunes de alguna otra naturaleza, con o sin tratamiento, o inclusive puede condicionar este fenómeno. La patogenia es la obstrucción y la infección de los principales factores, son los principales factores. Son cambios irreversibles, lo dijimos, provocando obstrucción persistente. ¿Y esto qué condiciona? Como son unas nuevas cavidades que ya no tiene la capacidad de defenderse el organismo, ya no tiene cilios, ya no se contrae porque ha perdido la elasticidad, está fibrosada, está malogrado o destruido el músculo, lógicamente se vuelve, diríase, una cavidad más o menos rígida o que no moviliza secreciones, y le condiciona o le favorece, si es la oportunidad, para que ese nuevo receptáculo se llene de secreciones o entre el cuerpo central y se queden ahí, y se hace un círculo vicioso porque se infecta, más lesión, cicatriza, destrucción, más infección, y entra un círculo vicioso. Por eso que las telectasias, estamos hablando que son daños, perdón, las bronquiectasias son daños irreversibles. Y el síndrome de Cartagener, que ya lo he mencionado, ya lo deben conocer ustedes también. La morfología, es decir, donde se ve la estructura o los cambios, se ven con mayor frecuencia, si se quiere, por una cuestión también anatómica, fisiológica, las zonas de declive o en las bases, que son las vías aéreas, están dilatadas, es hasta 4 veces el tamaño normal. Imagínense que un bronquio que tenga pues 2 milímetros ahora tiene 8 milímetros, o un bronquio que tenga medio centímetro ahora tiene pues 1 o 2 centímetros. Todo eso se ha perdido, y eso en buena cuenta es una cavidad o una estructura o un ducto no funcionante. Tiene alguna forma cilíndrica, fusiforme, sacular, y en algunos casos los bronquios dilatados llegan así hasta la superficie pleural. Puede haber pseudoestratificación del epitelio, nuevamente metaplasia y fibrosis, ya lo hemos dicho. Y esto de los abscesos es repetitivo, no necesariamente que sea abscesos, sino con que haya un pequeño fragmento de infección y está repetitivo. Los bronquiectásicos, como es un proceso que no se va a curar, que es irrecuperable, va a estar siempre con infecciones, diríase que permanentemente, ¿no? Se cura, vuelve a aparecer otra en otra parte, y así sucesivamente. Y en algún momento, cuando la cavidad es regular también, o determinado calibre, puede ser asiento de aspergilosis. Más de un caso recibimos al año en los departamentos de patología que dicen bronquiectasias infectadas o bronquiectasias
aspergiloma por bronquiectasias. Lo más común realmente que nosotros recibimos son aspergilomas por post-tuberculosis, pero puede haber aspergilomas también en bronquiectasias. Si fuera condicional por la tuberculosis o no, esa es otra cosa, pero solo en bronquiectasias puede haber. Para que vean que los cambios son diferentes, acá tenemos estas bronquiectasias. Miren cómo la luz del bronquio llega prácticamente abierta hasta la zona pleural. Aquí tienen uno, otro, aquí bronquiectasia. Y hemos dicho que se destruye, y aquí está. Si yo veo este foco, imposible decir que es pulmón. Tengo que reconocerlo por estos espacios periféricos que tenemos. ¿Por qué? Porque aquí está destruido y está infectado y está pus, el epitelio ya no está. Esta es la luz de un bronquio. Hay fibrosis, hay cicatrización, hay infección, y una infección recurrente que no cicatriza, no se sana del todo y vuelve a aparecer otra. Acá tienen la dilatación bronquial. ¿Hasta dónde llega? ¿Sí? Y que aquí más tiene un problema pleural, ¿no? Crónico, que también ha provocado cicatrización o adherencias entre ellas. Y esto es lo que se señalaba, si no es por este foquito de acá, yo no puedo reconocer que es pulmón. Todo este territorio ha sido no solamente afectado, y está destruido. Ya sabemos y hemos dicho que la bronquiectasia es daño permanente. El asma, también una enfermedad que se diagnostica clínicamente, pero que tiene otra forma de presentarse, otra suerte. Es decir, es un incremento en la respuesta broncoconstrictora del árbol bronquial. Esto sí tiene que ver algo con la idiosincrasia que tiene cada uno. No sé, de repente más de uno aquí en el auditorio en este momento sufre de asma. Y es una hiperreactividad exagerada frente a algunas noxias, algunas sustancias, que no es de la misma magnitud que con el común de los mortales, ¿verdad? Por eso que, como ejemplo, cuando se habla también de fenómeno de hipersensibilidad, se le pone al asma como uno de los ejemplos típicos por la frecuencia también que hay. Y cuya característica principal es la hiperreactividad del músculo bronquial. Se contrae de tal manera que es bien difícil a veces romper ese espasmo, y al contraerse, lógicamente, disminuye la luz del bronquio. Imagínense que se contraiga a un tercio o a la mitad de la luz del bronquio, lógicamente todo lo que deja de pasar a través de la luz. Entonces, ¿qué pasa? Un estrechamiento del calibre del bronquio, además, un estrechamiento de la mucosa, y al inflamarse, como una cuestión reactiva, produce también mayor secreción de moco. También hay moco, así como el caso de la bronquitis, pero la causa y la forma de presentarse es otra, lógicamente. ¿Que puedan coexistir las dos entidades? Claro que sí. Por lo general, dice, el fenómeno se presenta en respuesta a uno o más factores. Aquel que tiene, o que es asmático, que tiene un pariente, un hijito, un hermanito asmático, es a veces muy penoso tener que limitarlo muchas veces en sus actividades, o resguardarlo de que no haya exposición a determinadas sustancias que por lo menos los padres o los hermanos, los mayores, ya conocen, y que tienen que tener cuidado para que no se les declare el estatus asmático, porque ustedes, no sé si alguno de ustedes ha visto un estatus asmático en emergencia. Es realmente terrible, porque aparte de todo el problema físico que tiene, todo el componente psicológico que hay en el paciente asmático, y una serie de problemas que hay, ¿no? Está determinado por una, ya lo dijimos, por una hiperreactividad del músculo, y condicionado a veces por el frío, por la humedad. No es extraño entonces que alguien que sufre de asma le dice, mira, busca, o vayan a buscar o vivir en Chaclacayo, en Chosica, ¿no? En climas más secos. Y de hecho,
muchos pacientes mejoran solamente con cambiando de las condiciones de humedad que tiene Lima, que es una de las más altas realmente del país y no del mundo, tal vez. El estrés emocional, al contraerse estos bronquiológicamente y en el esfuerzo que hace el aire por pasar a través de una estructura disminuida en su calibre, que condiciona los sonidos característicos, la sibilancia o los sibilantes, la disnea, la sensación de opresión torácica y la tos, que generalmente es en la mañana por la acumulación que ha tenido durante la noche de las secreciones o porque se han ido hacia la parte dorsal y basal. Este proceso, como cualquier otro proceso crónico, puede llevar a condicionar a cambios estructurales, llegando a la fibrosis, nuevamente, engrosamiento, hipertrofia y pérdida de función del músculo bronquial, hablamos de músculo bronquial, hipertrofia con mayor secreción obviamente de las glándulas mucosas y una angiogénesis, es decir, nueva producción o generación de vasos sanguíneos como proceso cicatricial o proceso compensatorio. Hay un incremento de la incidencia en el mundo occidental y en todas partes, más aún en ciudades tan contaminadas como la nuestra y otras que del orbe. Hay alguna forma, dice el asma atópica relacionada con la hipersensibilidad típica de hipersensibilidad tipo 1, inducida por una exposición que lo mejor que le puede pasar es que por lo menos el asmático o el pacientito diga, bueno, tal cosa me desencadena y trate de evitarla. Hay gente que es alérgica realmente así que lo puede desencadenar el problema asmático, no de estatus, pero sí de molestia, todo por cuando barren en la casa. Entonces alguien que tiene que barrer, tiene que salir de la casa, u olores también, ¿no? Agradables y desagradables, o exposición de repente al frío en algunas condiciones, al aire acondicionado. Conozco a alguna gente que tiene ahí que tiene que correr a veces del aire acondicionado, ¿no? Eso sería lo mejor que le pase, ¿no? Que puede uno relacionar y decir, mira, no me expongo, o no te expongas si es que es una criatura que todavía necesita alguna indicación a tal o cual cosa, porque eso te puede desencadenar el asma y lo evita. Pero cuando no se conoce, como, por ejemplo, como el asma no atópica, iniciada por diversos mecanismos no inmunes, alguien no sabe y resulta que toma una aspirina, y se le desata un proceso serio, ¿no? Una especie de alergia, pero que se manifiesta a través de la vía respiratoria. Infecciones virales, frío, estrés, el ejercicio mismo. Y hay un asma, dice, que es provocada por fármacos, especialmente ácido acetilsalicílico, una especie de alergia también, que no consume tal cosa porque sabe que le va a dar, pero en este caso es un estado clínico de asma. Y el asma profesional, que se le llama así porque está condicionado o en todo caso provocado por una exposición a la que el sujeto es imposible que tenga que. Por ejemplo, alguien que hace fotografía y que, bueno, ahora hay menos posibilidades, pero ustedes, o los que trabajan en rayos X también, que para hacer el proceso del procesamiento, de sacar las placas radiográficas, se hacía manual. Y se pasaba de un ácido, por ejemplo, a otro, y a otro, y los vapores, o los mecánicos, o los griferos, por ejemplo, los que dispensan la gasolina, o que tienen cualquier actividad que tenga algunos olores, y a los cuales uno no puede evitarlo, desgraciadamente, por su ocupación, ¿no? Los patólogos, por ejemplo, que estamos expuestos al formol y a otras sustancias que tienen, ¿no? En fin. Y esto rápidamente, que también está en vuestro libro, es para que vean, incidir sobre la parte de la patogenia, todo lo que es normal, en este caso, cómo se produce, y en el caso del asma, para que vean más que todo, pues lo examinan, lo analizan, pero miren cómo se deteriora el epitelio.
Esto es lo normal que debe ser. Miren las columnas bien determinadas y aquí está totalmente destrozada. Este daño, también con daño del músculo y también con daño de todas las estructuras, es cuando se produce ya irrecuperable. La morfología, en el caso de que tengamos oportunidad de ver, que eso sí lo hemos visto varias veces en pacientes, hiperinsuflación, muy inflado si se quiere en los pulmones, mucho moco, en un engrosamiento de la membrana basal si lo vemos en la histología, aumento de las glándulas mucosas, el músculo bronquial muy grueso si se quiere, hipertrofiado, espirales de Kurzmann, cristales de Charcot-Leydig. Acá tienen ustedes el parénquima pulmonar bien rosado, aparentemente bien insuflado, parece que se quiere salir de la cavidad torácica. Este es un tapón mucoso, por ejemplo, miren cómo sale, tremendo, qué extensión de todo un árbol bronquial ha estado ocupando este tapón mucoso. Como esto es un proceso que ya está definido como un proceso de hipersensibilidad o de hiperreactividad, si se quiere, cuando uno estudiara o tiene la oportunidad de ver un bronquio, acá está el cartílago, como pueden ver, hasta acá estaría la luz del epitelio, pero tremendo tapón de moco por aquí, alteración del epitelio, y el infiltrado en el intersticio es tan severo, pero ¿en qué lo diferenciaríamos de la bronquitis crónica? Que aquí hay cantidades inmensas de eosinófilos, dando una expresión de hipersensibilidad. Si se produce la lesión, aquí tenemos un engrosamiento marcado de la membrana basal del bronquio, acá se está cayendo el epitelio, hipertrofia del músculo, fibrosis del intersticio también, hipertrofia e hiperplasia de las glándulas mucosas, y a veces contaminación por el Aspergillus, que lo estamos viendo ahí, esa colonia azul que están viendo en el centro. Este es el hongo. Alteración completa de la pared del bronquio, eosinófilos, como verán ustedes. Y estos realmente lo decimos, lo vemos ahí, pero no es un trastorno, no es un examen usual que pide examen de esputos que busquen cuerpo de creola, cristales, etcétera, para hacer el diagnóstico. No, esto se encuentra cuando hay la oportunidad de examinarlos y se ponen, si no, no. Pero tiene además su razón de ser para explicar parte de la patogenia, pero del punto de vista clínico, si se quiere, para hacer diagnóstico, no tiene ninguna trascendencia. ¿Qué hora tienen? Para ir calculando mi tiempo, a ver. ¿Qué? Todavía tenemos regular. Enfermedades restrictivas. A mí me dijo que es hasta las 6:10, es hora y media. Sí, a mí me dijo que son hora 90 minutos. Sí, pero yo tengo el que no se abrió, pues habrá que ir más rápido. No, y si no, ya le dejamos acá de todas maneras, ya está. Vamos hasta donde llegamos, a las 6:10, si no hay otra indicación, porque a mí, de acuerdo a lo que me dijo el doctor, es hasta las 6:10, ¿verdad? Por eso no quiero interferir con el otro profesor, porque siempre hay bronca. No es que el año pasado era más, teníamos primero otro profesor y a veces pasan 10, 15, 20 minutos y no. Ahora ha sido la dificultad de la máquina, pero ya en la próxima correremos un poco más. Esas eran enfermedades obstructivas, ¿verdad? Ahora vamos a hablar sobre las enfermedades restrictivas. Aquí la consecuencia final va a ser también bajada en la capacidad ventilatoria, pero la patogenia y todas las causales son distintas. La característica principal es la falta de distensibilidad, es decir, el músculo
el tejido no es capaz de distenderse y se vuelve una estructura rígida. No nos sirve tampoco, porque el pulmón, como es una esponja, se llena de aire, se contrae y después se vacía también, ¿no? Entonces también la función respiratoria está comprometida. Dos mecanismos con el mismo resultado: alteración de la pared torácica o procesos intersticiales. Si la pared torácica por algún motivo no puede expandirse, también no pueden distenderse los pulmones. Y si el pulmón no se puede distender, también la consecuencia va a ser la misma. Pero son fenómenos distintos, como estamos viendo, pero la consecuencia va a ser la misma. Caracteriza predominantemente una inflamación y fibrosis del tejido conjuntivo pulmonar. En los otros hemos hablado de bronquios, de glándulas mucosas, de alveolos, etc. Aquí más bien lo que está comprometido es el tejido intersticial, sobre todo en la zona más periférica y las paredes del alveolo. La causa no es muy conocida y comparte muchos rasgos histológicos y fisiológicos, es decir, todas las enfermedades intersticiales restrictivas. Por eso que a veces es bien difícil querer calificar como AOV y se ponen así sencillamente como enfermedades intersticiales. Al principio probablemente los condicionantes pueden ser diferenciados, pueden identificarse, pero después cuando ya se completa la situación no hay nada que hacer. Está en caso de una fibrosis intersticial y ya no interesa cuál fue primero o qué fue lo que desencadenó, porque el estadio ahora es el que interesa. Se han clasificado de alguna manera neumopatía intersticial crónica, algunas que producen fibrosis, cualquiera de como dicho ahí, y esta lista que están viendo ustedes acá, hasta la neumoconiosis, reacciones frente a fármacos, neumonitis por radiaciones. Los pobres pacientes que por alguna razón están sometidos a radioterapia, lógicamente ustedes saben que básicamente se utiliza con grandes porcentajes a veces en pacientes que son cancerosos, y después pobres quedan con una neumopatía de repente obstructiva, ¿no? Neumonitis por radiaciones, en fin. Pero puede ser que sea granulomatosa, en cual están las enfermedades infecciosas, entonces sarcoidosis, alveolitis alérgica, eosinofílica, relacionada con el tabaco, neumonía intersticial de escamatía, neumopatía intersticial ligada a bronquitis respiratoria y otras. Aquí no está la tuberculosis, por si acaso, porque la tuberculosis la estudiamos con enfermedad infecciosa. Neumonía intersticial usual, fibrosis pulmonar o fibrosis pulmonar idiopática, como se conocía antes. Por eso que es un síndrome, ahí dice, síndrome clínico patológico con patrón histológico similar a otras entidades. Por eso cuando hay mucha dificultad a veces hay que sacar, ahí sí se precisa ese de una biopsia y tratar de dilucidar a ver qué componente es o al ser alguna coloración especial, qué componente es el que está mayormente comprometido, que está desencadenando el fenómeno. Por lo difícil que es, porque a veces son tan especiales estas entidades que hay que calificarlas bien para poder orientar el tratamiento fundamentalmente. Sin embargo, verán, la causa es desconocida, pero el resultado final es la fibrosis, es un lugar común. La neumopatía intersticial crónica o fibrosis pulmonar idiopática que estábamos viendo, ¿qué se vería o qué se ve? La pleura engrosada, un aspecto empedrado, se evidencia lógicamente en el momento del corte y en la histología, fibrosis pleural, del parénquima también. Histología en la zona de fibrosis forma parchada, es decir, no es una cicatriz fibrosa completa, sino que tiene zonas que están viables y otras no. Y lógicamente los cambios histológicos están en función del tiempo que tenga esta lesión. Ahí tienen. Este fragmentito, un pequeño parénquima pulmonar, y acá también. El resto ha sido reemplazado por la fibrosis. Imagínense que esto es así. ¿Qué porcentaje de parénquima está comprometido? En esta fotografía prácticamente el 70-80%, ¿verdad?
toda esa es la capacidad ventilatoria que ha perdido el pulmón en este momento. Y también mire esta fibrosis. Por eso hay fibrosis intersticial. Neumonía organizativa criptogénica, se reconoce como neumonía organizativa con bronquiolitis obliterante. Otra vez la causa desconocida. Se produce, pero ahí está. Ahora búsquele usted. Por eso que es bien difícil a veces tratar de ubicar tal o cual, porque no tiene causa conocida. En la histología, aquí, si es que tenemos la oportunidad de ver nosotros el parénquima pulmonar, una biopsia, ¿qué es lo que vemos? Tapón de tejido conectivo laxo en los alveolos, es decir, los alveolos se han llenado de una estructura fibrosa del tejido conectivo, los sacos alveolares y los bronquiolos. Miren, aquí cambia un poco, no hace fibrosis intersticial, sino más bien está como que se mete hacia los espacios alveolares. Pero la consecuencia también es la misma, ¿no? Disminución de la capacidad ventilatoria. Lesión pulmonar en enfermedad del tejido conectivo. Esto es más fácil comprender. Ya hemos dicho tejido conectivo, y cualquier enfermedad del tejido conectivo, por no decir todas, tienen que comprometer también el tejido conectivo pulmonar. De repente, mínimamente, o con más severidad otras, pero compromete, porque es el tejido conectivo en general. Y hemos visto lo importante que es el tejido conectivo, ¿no? Que une las dos estructuras del vaso y del alveolo. Ahí tienen esa lista, que deben ser más probablemente. La lista, por frecuencia tener en la cabeza siempre el lupus, puede comprometer tejido pulmonar, las lesiones tienen similitud con otras, obviamente. La neumoconiosis, que es una reacción no neoplásica como respuesta a una inhalación de polvos minerales generalmente relacionados con el trabajo. En estos también van partículas orgánicas, inorgánicas, humos, vapores, etc. Y esto puede deberse solamente a exposición no necesariamente laboral, sino exposición espontánea por toda la contaminación que tenemos. O de los que tienen la mala suerte de vivir en ciudades que son muy contaminadas, como les decía, hablar de La Oroya o Cerro de Pasco, de otras localizaciones en donde la polución ambiental es extrema, ¿verdad? Generalmente no son tan severas para los que somos citadinos, que nos estamos expuestos, pero nadie se libra, absolutamente nadie. Desde que estamos viviendo aquí en Lima, en ciudades con ellas así, si ven ahí, de todas maneras, aunque sea una manchita o un poquito, de todas maneras hay en los pulmones, sin que tengan manifestaciones. Lógicamente que cuando hay una neumoconiosis muy marcada, ya el problema es muy serio, ¿no es cierto? La patogenia depende de la calidad y de la cantidad y el tiempo de exposición que se tenga y de la sustancia que tenga. Tiene que ver algo con el tamaño y la forma de las partículas, la solubilidad y la reactividad físico-química que tengan. Y aquí hay algo, miren, las partículas más peligrosas son las que miden entre 1 y 5 micras, porque llegan a alcanzar los alveolos y ahí provocan la lesión. Las neumoconiosis, la gran mayoría, por no decir todas, que están ya con identidad propia, que tienen su DNI cada una de ellas, tiene que ver algo con la causa desencadenante. Las del carbón se llama antracosis, ¿verdad? Neumoconiosis de los trabajadores del carbón. También se llama antracosis a la señora que trabaja mucho, o que cocinaba, o que cocina mucho con leña, carbón, las anticucheras, los parrilleros, etcétera. Puede tener, no de una magnitud que les limite, pero sí puede, definitivamente en los pulmones libres las hay, ¿no? Pero la antracosis es una de las más leves. Miren el pulmón de los que fuman, y esto está dado solamente por el carbón para hablar de eso, versus los pulmones sanos. El mío con seguridad es el de acá. Acá sí.
Silicosis es la neumoconiosis provocada por la aspiración o de las partículas de sílice, todas sus formas que tengan, tiene prevalencia mundial, lógicamente, y tiene que ver mucho, principalmente con la exposición y el tiempo que tengan. La morfología, histológicamente, morfología puede decirse, si es nódulo silicótico, sí puede decir una. Y otro detalle que tiene que ver la silicosis es la asociación que tiene mucho con tuberculosis también, ¿no? Tanto que hay una entidad de algunos autores, algunos médicos tratan sílico-tuberculosis. Este es un nódulo silicótico, miren, la fibrosis marcada que haya, se conoce. Por el asbesto o la asbestosis, las formas de asbesto que tengan la zona más agresiva que vaya. Cuando uno ve esta la asbestosis en los pacientes, tiene la suerte a veces de encontrar estas partículas, que son los filamentos del asbesto, ¿no? Pero ahora, cuando se producen estos casos, realmente porque la gente se ha descuidado demasiado, ustedes verán que mucha gente, cuando no tiene la conciencia cabal de la exposición que tiene, porque la incomoda, no usan la mascarilla. Los que trabajan en costura, los que están cortando la tela, por ejemplo, los que trabajan en la curtiembre, los que pican que vemos todos los días en las calles, ¿no? La exposición puede ser alta y la reactividad, bueno, es distinta en cada uno de nosotros, ¿verdad? Beriliosis por el berilio. Lógicamente en esto tiene que ver mucho, sí, la actividad a la que se dedican las personas. Y hay diferentes, hay bisidosis, una serie de entidades hay que, de acuerdo al factor que los desencadena. Secretario, ¿cómo vamos? ¿Todavía falta? Muy bien, ¿no? Ahí está, nos avisa. Trastornos hemodinámicos. Este es otro gran capítulo que si tuvieron la oportunidad de asistir cuando hicieron la patología general a la clase del doctor Verona, le vamos a repetir la clase del año pasado. Porque esta clase la hago yo en patología 1 también con el doctor Orrego. ¿Qué pasa? Puede haber congestión y edema pulmonar, empezando por ahí, pero puede haber infartos pulmonares, puede haber hemorragias pulmonares, puede haber edema mínimo, de repente muy cuantioso, en fin. Congestión y edema, mire que ahí todavía no hay hemorragia, porque cada una tiene su entidad y tiene sus causas. Disturbios hemodinámicos que pueden depender propiamente de la alteración pulmonar, o pueden depender de otra entidad que es muy relacionada con ello, que es el aparato cardiovascular. Es imposible que un paciente que tenga insuficiencia cardíaca crónica no tenga edema pulmonar, porque está unido, porque no tenga, ya han visto ustedes también la patogenia de la esplenomegalia y la hepatomegalia congestiva, ¿verdad? ¿Se acuerdan? ¿No? La congestión pasiva crónica no es por un problema hepático, es por un problema cardíaco. Pero como todo está concadenado, miren, así que no es nada raro que aquí pongamos edema pulmonar cardiogénico. La causa está en el corazón, la alteración está en el corazón, pero lo que sufre es el pulmón. Y el otro fenómeno es el incremento directo de la permeabilidad capilar. Esta es una incuria microvascular propia del parenquima pulmonar, lógicamente. De los dos, yo creo que el más frecuente es el de arriba. Puede haber edema como cualquier edema de otra localización por incremento de la presión hidrostática, es decir, aumento de la presión intravascular. Falla cardíaca congestiva izquierda, pulmones pesados, húmedos, se inicia en la zona basal del pulmón, se dilata y se congestiona lógicamente todo el lecho capilar. Puede haber microhemorragia en macrófagos con hemosiderina, que inclusive tienen un nombre, se llaman, dice, células de la insuficiencia cardíaca. Otro trastorno hemodinámico, miren, el primero era por incremento de la presión hidrostática. Aquí sigue siendo edema hemodinámico, pero decremento, o sea, disminución de la presión oncótica.
hipoalbuminemia, síndrome nefrótico, enfermedades hepáticas, la misma que hemos visto cuando se habla en trastorno hemodinámico de otra naturaleza. Edema por injuria microvascular, cualquier agente infeccioso, gases, broncoespasmos, etc. Igual acá, edema por daño microvascular, daño capilares, presión hidrostática conservada, daño primario del endotelio, ¿se acuerdan? O de las células epiteliales alveolares. El hecho de que si está dañado el endotelio, fuga, pues el líquido puede salir la sangre completamente. Y si está alterada también la pared del alveolo, puede salir. El hecho de que salga el líquido intravascular hacia el extravascular, ese es por definición el edema. Y que salga en exceso, lógicamente. Entonces, sale el líquido y se acumula y se queda o en el intersticio o pasa también al espacio alveolar. Y si pasa al espacio alveolar, disminuye también la capacidad ventilatoria. Y no es de extrañar entonces que se pueda decir, en caso de un edema difuso muy severo, que se diga, este paciente o este sujeto se murió por un edema agudo pulmonar, y lo hay, ¿eh? Diagnóstico de defunción. Para llenar cirugía de defunción, dice edema agudo pulmonar, es cierto. Hay varias entidades que pueden condicionar, un infarto cardíaco puede darles un edema agudo pulmonar. Bueno, los que se ahogan o los que se asfixian también pueden provocar un edema agudo pulmonar y ser la causa de muerte por la magnitud de la lesión que pudiera tener. El hecho es que sale el líquido, y el líquido y algunas otras estructuras, por ejemplo proteínas, del intravascular hacia el intersticial y del intersticial al espacio alveolar, obstruyendo lógicamente toda la vía del intercambio gaseoso. Hay otro edema de origen indeterminado que es a grandes alturas, neurogénico, en fin. ¿Cómo se ven? El espacio alveolar está lleno de líquido y por lo tanto es mucho más pesado. Por eso que no extraña incremento del peso 3 veces lo normal. Derrame pleural, edema, burbujas aéreas. Y si tenemos la oportunidad de tener el pulmón en la mano, lo machucamos y cae el líquido. Igual que una esponja que está cargada de líquido y la comprimimos. Es un edema. ¿Puede ser hasta causa de muerte? Sí, señores. En la histología, ¿cómo lo vemos? Los espacios alveolares que deberían estar vacíos, así como este, o como el de acá, están llenos de líquido. Ese es el diagnóstico de edema pulmonar, desde el punto de vista histológico. Trombosis y tromboembolismo. Este es otro problema que también es de temer del cirujano, del clínico, del traumatólogo, del neurólogo, cualquiera que se dedique a la cirugía o que tenga pacientes que no se movilizan, porque de repente no se muere de la causa básica por lo que está tratando y se muere por un tromboembolismo pulmonar. ¿Qué ocurre? El tromboembolismo pulmonar, ¿se acuerdan ustedes dónde nacen o dónde se generan los trombos principalmente en un tromboembolismo pulmonar? ¿Dónde? La pregunta de examen, ¿ah? Es común en países, bueno, pacientes obesos, sedentarios, ojo muchachos, pacientes que tienen insuficiencia cardíaca congestiva, postcirugía, desgraciadamente pacientes que padecen algún tipo de neoplasias o traumatismos mayores que le imposibilitan o estar consciente o movilizarse, personas que trabajan sentadas por horas, miren. No sé, aquellos que han tenido la oportunidad de viajar, que me imagino habrán viajado todos alguna vez en un avión, hay hasta algunas cartillas que le enseñan cómo movilizar, hacer ejercicios pasivos, dice, durante el avión, el viaje, ¿no? Para no estar tanto tiempo con los pies en declive e inactiva, ¿no? Mover los miembros, en fin, ¿para qué? Para facilitar la circulación y que no se... ¿Por qué? Porque cuando se enlentece la sangre, éstasis vascular, puede activarse los mecanismos de coagulación y se produce el coágulo sanguíneo de manera anómala intravascular, y eso se llama un trombo. Puede que sea daño endotelial o factores
de alteración de la coagulación, pero el principal está en daño endotelial, pero hay muchos que son por éstasis vascular. Para que la sangre se mantenga en estado líquido, debe estar continuamente en movimiento y a una velocidad determinada. Por eso cuando uno le sacan la sangre se forma el coágulo. Para que no se coagule le ponen un anticoagulante, ¿verdad? Para poder hacer unos exámenes. Cuando se enlentece mucho la circulación se coagula en la sangre. Ejemplo, en las varices, en las señoras que sufren de varices, en las pacientes, en varones que sufren de varices, que se inmovilizan durante mucho tiempo, especialmente en los miembros inferiores, se desprenden, viajan y después y hacen un tromboembolismo masivo pulmonar. Bien, el secretario nos está diciendo que estamos con la hora vencida y no queda mucho por acá. Ejemplos rápidamente nada más para decirle, esto, señores, es de nuestra cosecha. Aquí hay un trombo. Y estos los hice, o mejor dicho, la fotografía que le voy a mostrar rápidamente son de autopsias que ha hecho el doctor Verona. Esta es la última, esta creo tendrá unos 3 años más o menos, porque la doctorita que hacía residencia con nosotros todavía está por acá muy jovencita. Miren, esta es la arteria pulmonar y este es el coágulo. Así estaba el otro lado. Es un cataclismo que cuando se produce el famoso trombo en silla de montar, porque coge las dos arterias pulmonares, se produce prácticamente la muerte súbita, que no da tiempo a nada, más a decir que no se hace el diagnóstico todavía. Y después puede hacer que sea no uno tan grande como este, por ejemplo, porque el que tiene los pulmones ahí no es porque le han hecho trasplante pulmonar, no es porque el pobre hombre se murió. Pero el otro detalle que quería destacar, y con esto termino, es que uno de los mecanismos, también lo hemos repetido y lo hemos dicho, porque son las mismas fotografías que utilizo para los tromboembolismos en las clases de patología 1. Uno de los mecanismos por los que se produce la diseminación de los tumores malignos en general es el tromboembolismo. Por lo tanto, de ahí pueden ver la trascendencia que tiene este fenómeno. Todos estos puntitos blancos que están viendo aquí son tumores, pero que han venido por vía sanguínea. Y esta fue la causa de muerte de este pobre hombre. Muchas gracias, nos vemos el próximo lunes.